Muy bien, entonces esta clase corresponde al día viernes 16 de mayo de 2025, al curso Teoría de la Persona uno. Y para empezar vamos a compartir brevemente la pantalla. Si esperan ustedes un minutito. Vamos a compartir brevemente la pantalla de nuestra aula virtual, para que nosotros nos ubiquemos aquí donde estamos. Nosotros hemos trabajado ya con el tema de la felicidad la clase pasada, nos toca ahora el tema de la libertad y después vamos a ir haciendo en base a estas referencias que tienen mucha relación también con la ética, vamos a poder ya meternos específicamente en temas sobre la persona en sí, que van a ser como los que de alguna manera van a dar el cierre a nuestro curso, ¿no? Entonces, una vez que hablamos de la felicidad en la clase anterior, nos toca ahora hablar de la libertad y por eso voy a pasar a compartir eh, la presentación propia del tema libertad. A ver si la tengo a mano. Esperen un minutito, a ver si lo puedo encontrar. Cuando uno lo quiere encontrar, no aparece. Acá está. Muy bien. Entonces, ahora sí, estamos compartiendo la presentación de la libertad. Bueno, fíjense ustedes que nosotros hemos puesto ahí como subtítulo la esencia y las dimensiones de la libertad. Buenas tardes, Silvana. Ahí veo que hace gana. Bueno, vamos a partir de algunos presupuestos fundamentales que son los siguientes. En primer lugar, la libertad es algo absolutamente necesario para cualquier tipo de consideración ética. Nosotros no podríamos hablar de ética si no consideráramos al ser humano como un ser dotado de libertad. Y tal vez esto puede parecer como algo demasiado evidente, y sin embargo, no lo es tanto porque vamos a ver que muchas veces a lo largo de la historia del pensamiento, de alguna forma u otra se ha desmerecido o se ha desdibujado el auténtico concepto de la libertad. Por eso es importante que nosotros podamos llegar aquí a una caracterización que tiene como unas raíces filosóficas, metafísicas, profundas, ¿no? Es decir, para decir qué es lo que significa verdaderamente ser libre o qué es lo que significa de verdad la libertad. Nosotros podríamos hacer como una primera caracterización, pero esa caracterización es todavía negativa. La libertad o la conducta es libre cuando no se ve determinada por ninguna necesidad exterior ni interior. Entonces, nosotros podríamos decir, la libertad es ausencia de necesidad. Todo aquello que sucede necesariamente, de alguna forma, no es libre. Y en eso podemos nosotros ratificarlo fácilmente con algunos ejemplos que proceden de nuestra experiencia. Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, si sí o sí tengo que pagar los impuestos, bueno, no es para mí una opción no pagarlos, ¿no es cierto? O si sí o sí tengo que pagarle el sueldo a mi empleado, no es para mí una opción no pagárselo, no soy libre en esos aspectos. Sin embargo, esa primera caracterización es un poquito relativa porque nosotros también libremente decidimos pagar los impuestos o decidimos pagarle el sueldo al empleado. Entonces, por eso solamente es como una primera caracterización que todavía nosotros vamos a necesitar de precisarla un poquitito más para que podamos establecer bien de qué se trata esto de la libertad. Y además de eso, nosotros podemos decir que la libertad no es solo una no determinación, sino también es una autodeterminación. Y ahí nosotros ya hemos dado un paso más, porque la libertad significa que el ser humano, que es un ser histórico y un ser que se va como desplegando en el transcurso del tiempo y en la dinámica de sus acciones, el ser humano se determina a sí mismo por medio de la libertad. Vale decir que en cierta manera yo soy ya quien soy, no puedo cambiarlo, pero en otro punto de vista, bajo otro enfoque, yo también
estoy indeterminado, es decir, puedo llegar a hacer muchas cosas diferentes de acuerdo a las opciones que haga. Por supuesto que esa indeterminación se nota mucho más claramente cuando uno es un niño o cuando uno es un jovencito que tiene todo el mundo y todo el tiempo por delante. Difícilmente, en cambio, ya habrá un cambio sustancial en una persona ya muy anciana o que no tiene mucho tiempo o que ya tiene toda una vida vivida. Sin embargo, no es imposible, no es imposible, ¿no? Si nosotros queremos poner un par de ejemplos bíblicos, ya que estamos acá en este ámbito en el que compartimos la fe, bueno, ya tenemos el caso del buen ladrón. El buen ladrón era netamente un ladrón, se había autodeterminado a ser un ladrón. Llamemos ladrón simplemente porque robaba o ladrón en cuanto que era un asaltante, un salteador de caminos, un revolucionario que andaba con los grupos que ponían en cuestión el orden establecido en los tiempos de Jesús. Pero bueno, la cuestión es que este hombre, autodeterminado de una cierta manera, conservó esa autodeterminación hasta el último momento de su vida y bueno, sabemos cómo termina la historia recibiendo de Jesús esa preciosa palabra, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, entonces la libertad es esa expresión de la autodeterminación humana. Uno se hace lo que es. ¿Y por qué es posible que nosotros no tengamos nuestra conducta determinada por ninguna necesidad exterior o interior y al mismo tiempo que podamos autodeterminarla a través de nuestras decisiones? Porque nosotros estamos dotados de dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. Nosotros ya hemos visto esto en clases anteriores. Dos facultades que tienen una apertura infinita. Entonces, hay como una especie de inadecuación entre la potencialidad infinita de la inteligencia y de la voluntad frente al carácter finito de toda experiencia humana. Y entonces, como la capacidad infinita de la inteligencia y la voluntad superan toda experiencia humana de la verdad, del bien o del ser, que nosotros podemos encontrar muchísimas experiencias humanas de la verdad, del amor, del ser, del bien, como supera todas esas experiencias, ninguna de ellas la determina absolutamente. Entonces, por ejemplo, uno puede ver una cosa muy linda y decir, bueno, me anoto en este proyecto. Puede decir, sí, me anoto en este proyecto, o puede decir, no, no me anoto en este proyecto. Uno puede decir, bueno, no sé, me caso, me consagro a Dios, me dedico a tal o a cual vocación en la vida, me voy de misionero al África. Son todas cosas hermosísimas, bellísimas, que pueden provocar un gran atractivo, digamos, de la inteligencia y de la voluntad, ninguna determina, porque, como digo, la apertura de la inteligencia y de la voluntad es al bien y a la verdad universales y infinitos, y toda experiencia humana es de la verdad y del bien, es una experiencia finita. La única experiencia infinita de la verdad y del bien nos habla de ella la teología, no nos puede, no nos dice nada la filosofía de esa. La única experiencia infinita de la verdad y del bien sería la vida eterna, la visión beatífica, cuando nosotros vemos cara a cara a Dios. Frente a eso no habría libertad, pero esa experiencia no es una experiencia que entre dentro del horizonte histórico y temporal, a tal punto que la Biblia dice en muchas oportunidades, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Entonces, nuestras experiencias de la verdad y el bien son finitas, la apertura de la inteligencia y de la voluntad, la apertura de la inteligencia y del amor son infinitas y entonces ningún objeto finito las puede llenar. Por lo tanto, siempre el ser humano permanece libre frente a las distintas solicitaciones o las distintas presentaciones de la verdad y del bien que tiene en su propia experiencia, ¿no? Entonces ahí ya nosotros estamos como poniendo algunos cimientos un poquito más profundos de lo que habíamos dicho al principio cuando meramente decíamos que se trata de una no determinación por parte de necesidades. Esa no determinación por parte de necesidades, ya estamos viendo que tiene una raíz profunda en la dimensión espiritual del ser humano. Pero el ser humano no es un espíritu puro. El ser humano es, si queremos usar esta expresión, un espíritu encarnado.
Entonces, por el hecho de ser encarnado, por el hecho de que su vida se desarrolla en una condición corporal, tiene límites en el espacio, en el tiempo, es un ser histórico y sobre todo cuenta con toda una serie de limitaciones corporales, físicas, ¿no es cierto?, que hacen que no pueda tener a ser todo lo que absolutamente podría llegar a querer. ¿M? Fíjense ustedes, es como que nosotros con nuestra inteligencia o con nuestra imaginación podemos llegar a abarcar el mundo, pero no podemos físicamente poseer todo el mundo, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente, tenemos toda esa limitación que es muy característica de nuestra vida humana. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esa libertad, que es una experiencia netamente humana que arraiga en lo más profundo del ser personal, o sea, en la inteligencia y en la voluntad, sin embargo, es una libertad limitada, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podemos desactivar dos, podemos decir así, dos tentaciones o dos fantasmas que nos pueden inducir a error en este asunto de la libertad. Primero pensar que la libertad es una libertad infinita, o sea que no tiene ningún tipo de límites. Ha sido siempre esa como una gran tentación que el ser humano ha experimentado y cuando las personas individuales o en algunos casos los pueblos o los gobernantes de los pueblos han actuado como si no hubiera ningún tipo de límite, normalmente las consecuencias han sido desastrosas. Es decir, cuando una persona no reconoce los límites, cuando la libertad, entre comillas, de la persona la vive como una ausencia total de límites, bueno, las consecuencias han sido desastrosas, tanto si nos referimos a la existencia individual de la persona, como también en el caso de, peor todavía, si esa persona que no tiene límites es el líder pseudo-mesiánico de algún pueblo, que piensa que, bueno, que puede hacer todo, absolutamente lo que quiere, bueno, ha llevado a los pueblos a guerras, a experiencias tremendas de totalitarismo, de destrucción, experiencias que la historia registra por todas partes, ¿no? Entonces, la libertad entonces arraiga en lo más profundo de nuestro ser, en la parte espiritual de nuestro ser, y al mismo tiempo tiene límites por la misma complejidad de la experiencia humana. Pero también el otro riesgo, decíamos que un riesgo era tomar la libertad como un absoluto, el otro riesgo es negar la libertad, es decir, bueno, como los seres humanos somos corpóreos, estamos sujetos a un montón de condicionamientos físicos, psicológicos, sociológicos, etcétera. Entonces, llegaríamos como a la conclusión de que la libertad no existe. En realidad, la libertad es una ilusión y ese también es otro error. La ideología o el sistema de pensamiento que afirma que la libertad no existe se llama determinismo. ¿M? El determinismo nos dice que la libertad no existe. Nosotros podemos reconocer ciertos determinismos en algunos sectores de nuestra existencia humana y esos determinismos no quitan la libertad, sino que la, la- la configuran, la enmarcan, le dan como una cierta definición, delimitación, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, determinísticamente, bueno, no sé, tenemos que comer con la boca y digerir con el estómago, no podemos comer con los pulmones, si la comida se nos pasa a los pulmones, No desastre. va. ¿Cierto? Bueno, fíjense ustedes, en mucho del planteamiento de la ideología de género, la condición corpórea sexuada es vista como un mero material que uno puede modificar según el arbitrio de su libertad y no se reconoce que es parte también de esos determinismos básicos de la persona. Nacimos varón y mujer, o sea, podemos hacernos 20 operaciones para pretendidos cambios de sexo y nuestra genética va a seguir diciendo eres varón o eres mujer, ¿cierto? Entonces, bueno, hay ciertos determinismos, pero esos determinismos que sí podemos reconocer no quitan la libertad, sino simplemente la enmarcan. El determinismo malo, podríamos decir así, es el determinismo que niega la libertad. Y ustedes se van a asustar un poco ahí, pero bueno, ahí yo menciono 7 tipos de determinismo, un montón. Vamos a verlos rápidamente porque no podemos detenernos tanto en todos, pues, si no no vamos a tener tiempo para la exposición más positiva, podríamos decir así.
¿Cuál es el determinismo metafísico? El determinismo metafísico es el que dice la fatalidad o el destino ya han establecido todas las cosas. Posiblemente ustedes se acuerdan de una famosa tragedia griega que es Edipo, Edipo Rey, ¿no? A Edipo, en el momento de su nacimiento, se le predice que matará a su padre y se casará con su madre. Y para que eso no suceda, sus progenitores lo mandan lejos, lo mandan a que lo críe otra gente para alejar ese peligro, pero cuando el destino ha decidido algo, según la visión de los griegos, esa visión fatalista, ¿no? Bueno, entonces ya no se puede evitar. Y de hecho, después la tragedia, en el decurso de la tragedia, nosotros vemos que efectivamente Edipo termina, sin saberlo, matando a su padre y casándose con su madre. Entonces, el fatal destino se cumple de manera inexorable, ¿no? Eso me hace a mí acordar a una frase que mi buena madre decía cuando, por ejemplo, a alguno de los hijos se nos rompía por accidente un vaso o un plato, ¿no? Mi mamá decía, estaba escrito, ¿no es cierto? Como diciendo, el chico ya llevaba muy poco atentamente el objeto y era seguro que se le iba a caer, ¿no? Entonces estaba escrito, como decía mi mamá. Bueno, ese es el determinismo metafísico. Obviamente no hay un destino. Hay ciertamente una concatenación causal. Si uno hace ciertas cosas, es casi seguro que pasarán otras, ¿no es cierto? Es decir, no es que era mi destino sacarme un cero en este parcial o en este examen, estaba escrito fatalmente, ¿no? Bueno, es el resultado que no has estudiado, ¿no es cierto? O puede ser el resultado de alguna otra causa, no sé, pero no es que estaba fatalmente así establecido. El determinismo teológico es aquel que no logra conciliar dos cosas que son verdaderas, pero al mismo tiempo muy difíciles de conciliar. Una es la omnipotencia y la omnisciencia divina, o sea que Dios todo lo puede y todo lo sabe, y que al mismo tiempo los seres humanos somos libres. Si Dios todo lo puede y todo lo sabe, quiere decir que incluso lo que yo hago, lo que lo voy a hacer, Dios ya lo está sabiendo de antemano. Y entonces no soy verdaderamente libre si ya todo el mundo, Dios sabe todo lo que todo el mundo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces no soy verdaderamente libre. Bueno, no vamos a entrar en ese tema que es un tema discutidísimo dentro de la teología, quizá más en otros tiempos que ahora. Simplemente digamos que las respuestas que más se han acercado a tratar de dar una clarificación a este tema dicen que no se oponen la omnipotencia divina y la libertad o la presciencia, el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas que van a pasar, incluso de los asuntos libres, ese conocimiento previo que Dios ya sabe lo que yo voy a hacer mañana y sin embargo yo mañana libremente lo voy a hacer, no hay un choque entre esas dos cosas porque Dios conoce sin violentar la libertad que Él mismo ha establecido. Solo Dios puede realmente conocer de antemano lo que va a pasar sin violentar la libertad. Fíjense que nosotros, un poco como el ejemplo que ponía hace un ratito, podemos decir, ¿no? Que sí, efectivamente, hay ciertas cosas que nosotros podemos prever. Uno puede decir, no sé, esta persona, si tiene esta línea de conducta y se ve que la mantiene esta línea de conducta, bueno, seguramente va a desembocar en algo malo, ¿no es cierto? Es decir, no hace falta ser muy brujo para darse cuenta de que eso puede llegar a pasar, pero no de una manera determinista. La persona siempre tiene la libertad, ¿no? El determinismo físico reduce toda la dinámica de la acción humana a las condiciones de la materia. Entonces, de acuerdo a las condiciones de la materia, las cosas van a pasar necesariamente de una manera o de otra. Entonces, el determinismo físico es materialista cuando, por ejemplo, no sé, nosotros encontramos unas noticias pseudocientíficas en los medios de comunicación y por ahí nos damos con que, por ejemplo, nos dicen, bueno, los científicos descubrieron el gen de la infidelidad. Entonces, la explicación perfecta para los infieles, ¿no? Es decir, querida, pero vos no te das cuenta que yo tengo el gen de la infidelidad. Entonces, no es que yo lo haga porque sea malo, sino porque no me queda otra. Genéticamente ya estoy determinado de esa manera.
¿no? Bueno, evidentemente puede haber alguna relación de algo genético con algún tipo de conducta, pero no de manera determinista. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga propensión, no sé, a comer más, a entender menos cosas abstractas o qué sé yo, pero no quiere decir que determinísticamente tenga que suceder todo porque ya está escrito en las condiciones de la materia, ¿no? Entonces, el determinismo físico es bastante complicado porque evidentemente desconoce la condición espiritual de las personas y sobre todo la raigambre espiritual que tiene la libertad. La libertad, sobre todo eso, arraiga en la parte espiritual, como hemos dicho. Bien, tenemos también el determinismo epistemológico. Toda explicación tiene que ser al modo de la explicación científica. Y muchas veces hay cosas que superan una explicación científica. Por ejemplo, qué sé yo, experiencias místicas, las experiencias de una relación particular con Dios, o también algunas experiencias humanas que no se pueden explicar por razones meramente científicas. La ciencia da explicaciones universales y necesarias, y en cambio muchas veces los fenómenos humanos son particulares y no necesarios porque proceden justamente de la libertad, ¿no? A veces uno puede decir, bueno, seguramente pasará tal cosa o tal otra, ¿no? O a veces decimos, bueno, con las elecciones van a salir así, van a salir así, la ciencia ya hizo su encuesta y la ciencia sociológica, y entonces explicó que va a pasar esto o va a pasar aquello. Y bueno, pueden haber pasado otras cosas no tan como las dijo la ciencia, ¿no? Esos son más o menos como las explicaciones del cónclave. Después del cónclave, bueno, todos son puras conjeturas. El determinismo psicológico entendería que los motivos por los cuales alguien actúa son determinantes y por lo tanto el sujeto no es libre. ¿M? Entonces, eh, cuando uno se encuentra con una persona y esa persona hizo algo y uno tiene la confianza de preguntarle a la persona por qué hiciste lo que hiciste, por qué lo hiciste, la persona podrá darnos distintas razones y motivos, ¿no? Fíjense la diferencia. Las razones son intelectuales, los motivos son más bien afectivos o volitivos o emocionales. Puede darnos distintas razones o motivos, pero los motivos nunca son determinantes. La persona podrá explicarnos todas sus razones y motivos, pero en última instancia, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta ¿por qué lo hiciste? Y porque la respuesta correcta es porque quise, porque quise. Lo hice porque quise. Sí, ciertamente tenía tales y cuales razones, tales y cuales motivos, tal y cual contexto, pero todo eso no es determinante. El determinismo sociológico, en vez de poner la determinación en el interior del individuo, la pone en el exterior, o sea, en su contexto. Por ejemplo, si el niño o el adolescente pertenecen a un barrio marginal donde hay una serie de conductas malas que se aprenden desde muy pequeñitos, ¿no es cierto? Necesariamente ese individuo será producto de ese entorno social y no habrá posibilidad de que sea de otra manera. Bueno, cierto es que el sujeto tiene un gran condicionamiento de su entorno social, pero no es producto de su entorno social. Esas explicaciones, en última instancia, siempre terminan siendo materialistas. Nosotros podemos justamente decir que el sujeto es capaz de superar los condicionamientos negativos de su entorno social y llegar a producir otro tipo de conducta, una conducta que sea mucho mejor que la que el contexto social le estaría como señalando, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hace algún tipo de trabajo pastoral en un barrio pobre, en un lugar donde hay violencia o delincuencia, o en una cárcel, etcétera, uno puede quizá pensar que habrá muchas posibilidades de que
el trabajo que uno hace no llegue a buen puerto, o sea, que las personas eh, s- se dejen llevar por el peso de su condicionamiento sociológico y terminen obrando mal a pesar de todo lo bueno que uno haga por ellos. Pero siempre alguno entenderá, alguno podrá redimirse, alguno podrá encontrar otro horizonte de valores, ¿no es cierto? Y entonces eso no solamente prueba que el determinismo sociológico es falso, sino que también vale la pena hacer ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, uno logra salvar a uno, ya valió la pena el trabajo que hizo, por más que el 99% no haya entendido muy bien la propuesta que uno le hacía de ver las cosas de una manera diferente. Entonces, el determinismo sociológico tendría esa mirada de decir, bueno, el sujeto es producto de su entorno social y por lo tanto niega la libertad. El determinismo histórico, es decir, nosotros decimos la historia avanza hacia un progreso indefectible. La historia no tiene solamente una faceta científica y tecnológica, que es la que quizá avanza de manera acumulativa, porque nosotros, la ciencia de hoy, llega a los grandes logros a los que llega porque se apoya en los resultados anteriormente conseguidos por la ciencia en otros tiempos. Entonces, la historia no tiene solo un aspecto científico y tecnológico que normalmente es de progreso acumulativo, sino también tiene un aspecto moral. Y el aspecto moral tiene un poquito de acumulación, porque las buenas experiencias morales adquiridas por la humanidad le ayudan a no cometer errores del pasado, pero siempre está en juego la libertad y por lo tanto puede haber avances o puede haber retrocesos. Hay épocas que pueden ser mejores desde el punto de vista humano, cultural y moral que las anteriores, y hay otras que pueden ser peores, porque también puede haber habido un retroceso. El progreso no es indefectible, es decir, no es una cosa que se da necesariamente como el paso inexorable del tiempo, ¿no? Entonces no existe un determinismo histórico, todo lo bueno es mejor, ¿no? No, sí, puede ser que sea mejor o no porque va a depender mucho de la respuesta ética del hombre desde su libertad, precisamente. Entonces, no es, porque si no parecería como que, bueno, por el simple hecho de que algo es nuevo, es mejor que lo que había antes, y no es necesariamente así. Bien, en todo esto es importante para desactivar estos diferentes determinismos que de una manera u otra juegan un rol dentro de la cultura contemporánea, es importante distinguir bien entre determinación y condicionamiento. Nosotros estamos sometidos a múltiples condicionamientos, pero muchos de esos condicionamientos no son determinaciones. Algunos sí, por ejemplo, tener dos brazos y dos piernas. Uno quisiera tener cuatro brazos, bueno, no se puede, la naturaleza física no te lo permite. Entonces ahí sí hay una determinación. Pero muchas de las otras cosas que nosotros vivimos en nuestra vida, como por ejemplo la familia donde nací, la cultura donde viví, la escuela a la que fui, los amigos de los que me rodeé, las mismas decisiones que yo tomé en mi vida y que me abrieron algunos caminos y me cerraron otros, etcétera, todo eso no es determinación, es condicionamiento. Le pone condicionamientos a nuestra libertad o la va, para decirlo quizá mejor, la va plasmando a la libertad en una dirección o en otra, la va como orientando o reorientando de una manera o de otra. Pero no es determinismo, no es una determinación que me impida a mí poder llegar a ejercitar mi libertad, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque la tentación del determinismo siempre está esa tentación está como alimentada, como fogoneada por varias cosas. Una, porque si yo niego la libertad, puedo negar también la responsabilidad. Entonces, decir, la culpa no fue mía, la culpa fue de mi ambiente, o la culpa fue de mi educación, la culpa fue de no sé, de los otros que estaban a la vuelta mío, la culpa fue de que a mí me hicieron tal cosa o tal otra cuando era chico, etcétera, ¿no? Entonces, una tentación, una causa por la que uno puede caer en las tentaciones del determinismo es esta, ¿no? Es la de quitarnos la responsabilidad frente a ciertas cosas que están delante de nosotros.
Y otra causa es evidentemente la de la experiencia humana, muchas veces marcada por la frustración y el fracaso. Muchas veces nosotros nos encontramos con que quisiéramos hacer cosas y parece que nos tropezamos con nuestros límites de tal manera que no podemos hacerlas y entonces decimos, ¿dónde está la libertad? Bueno, mm, el hecho de que nosotros por ahí tropecemos con nuestros límites significa precisamente la condición limitada de la libertad, pero no inexistente, ¿no? No es que no exista la libertad. Y esto es como muy importante porque si ya lo queremos llevar también al mensaje cristiano, eh, la gracia inhiere sobre la libertad humana. La gracia significa que la libertad humana puede ser sanada. Si nosotros no fuéramos seres libres, estaríamos ya determinísticamente condenados a cometer siempre las mismas cosas y entonces la gracia no podría nunca sanarnos. La gracia en última instancia podría perdonarnos y aguantarnos que sigamos siempre siendo malos, que esa es un poco la visión de la justificación que se sostiene en algunos sectores de la Reforma protestante, ¿no? Es decir, como la gracia solamente el perdón de Dios, pero no te cambia nada. Vos ya determinísticamente estás como condenado a ser siempre de una determinada manera, ¿no es cierto? Entonces no tenés la posibilidad de ser santo por ese uso sinérgico de la libertad y de la gracia. ¿Mm? Bien, pasemos ahora a lo que son los diferentes niveles de la libertad. Nosotros tenemos cuatro niveles que están aquí expuestos en dos placas. El primer nivel de la libertad es el nivel de la libertad fundamental. El hombre es libre por su apertura a la verdad y al bien universales. Eso es lo que hemos dicho al principio. Entonces, es importante reconocer esta raíz profunda de la experiencia de la libertad que está como en lo más hondo del propio ser. Pero también es cierto que esa apertura a la verdad y al bien universales, esa conexión directa con el bien infinito, podríamos decir así, que tiene el hombre a través de de su voluntad, que marca su libertad, es cierto que se da también en una experiencia muy concreta, o sea que la libertad fundamental también requiere permanentemente de decisiones que se hacen en la experiencia histórica concreta de cada uno de nosotros. A ver, me explico un poquito más. En la década de los 90 del siglo pasado, o antes, mejor dicho, hubo una serie de posiciones teológicas que hablaban de la centralidad de la opción fundamental. La opción fundamental venía a ser como una especie de opción de fondo que uno hacía por Dios, estamos hablando del ámbito de la teología moral, y que decía que las decisiones categoriales, o sea, las decisiones concretas de la vida cotidiana, tenían menor importancia o no tenían tanta importancia. Entonces, de alguna manera, si uno no se ponía explícitamente en contra de Dios, todo lo demás que hiciera, bueno, no importa, un poco no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces había como una distinción, una separación entre la opción fundamental y las decisiones categoriales. El Papa Juan Pablo II, en una encíclica que se llama Veritatis Splendor, que tiene una gran densidad filosófica también sobre todos estos temas, además de teológica, explica que la opción fundamental siempre se concreta en actos particulares. Entonces, yo hago mi opción fundamental por el bien, perfecto. Bueno, pero también eso se concreta en actos particulares. Y también, si los actos particulares son contrarios a esa opción fundamental, entonces estoy rompiendo la opción fundamental, estoy cambiando la opción fundamental. Bueno, pero por lo pronto digamos que la libertad fundamental es ese nivel en el cual el hombre está frente a la verdad y al bien universales y además el hombre con su libertad pone en juego la totalidad de su ser. Seguramente nosotros somos conscientes de que hay algunas decisiones en la vida en las cuales nos jugamos el todo por el todo. Por ejemplo, una persona que se consagra en la vida religiosa o sacerdotal, o se casa, o decide ir a vivir a otro país,
o rechaza un trabajo que le hubiera cambiado totalmente la vida, o lo acepta, no sé, también puede ser que lo acepte, ¿no? Entonces, son decisiones en las cuales nosotros ponemos en juego la totalidad de nuestro ser. No son las decisiones banales de la vida cotidiana, si voy al café, si tomo un café solo o cortado, ¿no? Esas son decisiones que no son muy demasiado trascendentes, ¿no es cierto? Sino acá hablamos de las decisiones en las que se pone en juego la totalidad de la existencia. Por ejemplo, cuando una persona decidió, no sé, supongamos, ser infiel en su matrimonio y empezar a llevar una doble vida. Hubo un primer momento que la persona decidió eso, bueno, ahí puso en juego la libertad fundamental, puso en juego la totalidad de su ser. Desde ese momento la persona se convirtió en alguien que está traicionando la fidelidad a su matrimonio. Entonces, bueno, es especialmente grave, ¿no es cierto? Bueno, un segundo nivel de la libertad es el nivel de la libertad de elección o libertad psicológica. Implica la ausencia de coacción exterior y de necesidad interior. Es una libertad que puede darse en el ámbito del ejercicio, es decir, quiero o no quiero, y también en el ámbito de la especificación, quiero esto o quiero aquello, ¿no? Entonces, por eso dice, es libertad de especificación y de ejercicio. Y la libertad psicológica es la libertad que significa esa ausencia de necesidad, ya sea, o sea, no hay nada que por adentro me obligue, ni tampoco hay nada que me obligue por afuera, ¿no es cierto? Entonces, ausencia de coacción exterior y de necesidad interior, ¿no? Bueno, la libertad de elección también implica que existan eh, suficientes opciones de elección, ¿no es cierto? Si yo les digo a ustedes, bueno, elijan qué quieren comer, fideo o fideo, porque lo único que hay son fideos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en realidad una libertad un poquito ficticia. Entonces, para que realmente exista la libertad de elección, tiene que haber posibilidades de elección, ¿no? Sabemos bien también qué es lo que les pasa a veces a los jóvenes que viven en lugares alejados del campo, ¿no? Bueno, donde no tienen mucha posibilidad de elegir diferentes carreras, entonces, bueno, la libertad de elección se ve bastante coartada. También la libertad de elección, evidentemente, requiere la iluminación de la inteligencia. Muchas veces uno no sabe elegir sencillamente porque no tiene un conocimiento claro de las opciones que están disponibles, ¿no? Eh, Me viene ahora a la mente el ejemplo de los 17 listas diferentes de candidatos que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires para la elección de los legisladores de la ciudad. Y entonces, imagínense ustedes si un ser humano común que no está metido todo el día en los entretelones de la política va a tener, no sé, mucho conocimiento de todo lo que piensan los 17 tipos distintos sobre todos los temas importantes. La verdad que es un poquito difícil, ¿no? Entonces, a veces la falta de opciones, el exceso de opciones, o la falta de conocimiento también, la falta de conocimiento que uno puede tener de esas opciones, disminuye la libertad de elección o libertad psicológica. La libertad de elección muchas veces se entiende como una libertad de puntos suspensivos, en el sentido de que me libero de algunos condicionamientos que me impiden. Por ejemplo, supongamos, no sé, un joven se va a vivir solo dejando la casa paterna. Entonces, bueno, me liberé de los retos de mi papá, de las cosas que todo el tiempo me está diciendo mi mamá, me liberé de mis hermanos que, no sé, que todo el tiempo estamos peleando por los espacios de la casa o no sé qué. Entonces me liberé de. Pero esa libertad de, esa palabrita de es como un de negativo, no es un de posesión, como cuando uno dice el libro es de Juan, no, no es ese es el de apartamiento, como decir, me voy de aquí, es como ese de, ¿no? La palabra de, una palabra tan cortita, tiene muchos matices diferentes, ¿no? Eh, entonces, esa libertad de, que es una libertad negativa, necesita ser complementado con el tercer nivel
de la libertad, que es el de la libertad moral, que es una libertad para. ¿M? Entonces me libero de, pero me libero para. Porque si uno dijera, bueno, me libero de mi papá y sus retos, me libero de mi mamá y sus interminables consejos, me libero de mis hermanos que me molestan y que me están todo el tiempo ocupando mi espacio, o ocupándome las cosas, me libero de esto, de aquello. Bueno, me libero de todo eso, pero me libero de todo eso ¿para qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Eh, es como a veces les pasa muchas veces a los adolescentes, cuando los adolescentes tratan de sacarse de encima lo que consideran sus, no sé, las normas que les ponen sus adultos. Bueno, se liberan de un montón de cosas, pero después no saben para qué se han liberado, ¿sí? No saben qué hacer con la libertad y muchas veces hacen mal con la libertad. Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces, es necesario tener un para, una orientación de la libertad psicológica y eso es la libertad moral. Con la libertad se pone en marcha un proyecto moral. Es una libertad que se orienta hacia la plena realización del bien por la adquisición de las virtudes. Entonces, fíjense ustedes, las virtudes y la consolidación del sujeto moral en el bien no disminuyen la libertad, sino que al contrario la aumentan. Los vínculos, en este caso, no disminuyen la libertad, sino que la aumentan. ¿M? Porque nosotros estamos en una época tan individualista que muchas veces considera que los vínculos son fundamentalmente negativos. Entonces uno no quiere estar atado a nada, ¿no? No quiere compromisos. Entonces los chicos no se casan, simplemente conviven, no tienen hijos, porque después el hijo requiere mucho esfuerzo, siempre con la excusa de que no alcanza la plata, pero en realidad es porque el hijo requiere mucho compromiso, requiere mucho empeño, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no quieren vínculos, pero el problema es que si uno no tiene vínculos, tampoco en última instancia tiene libertad. Su libertad termina desembocando en la nada, ¿no? Los vínculos son los que le dan el auténtico contexto a la libertad, los vínculos y la cualificación interior de la persona. ¿Por qué las virtudes me hacen más libre? Porque podemos poner fácilmente un ejemplo tomado del ámbito artístico. Supongamos que yo quiero tocar la guitarra y empiezo a tomar lecciones. Y bueno, cuando he tomado una o dos lecciones, capaz que puedo tocar muy poquito, puedo tocar un par de piezas. Pero cuando ya he tomado muchas lecciones y me he entrenado muchísimo y he dedicado un montón de tiempo a la adquisición de esa arte, de esa técnica de tocar el instrumento musical, ya voy a poder tocar, entonces mi libertad ha crecido porque puedo hacer mucho más que antes, puedo hacer mucho más que antes, porque me he cualificado. Lo mismo pasa con las virtudes. Las virtudes son cualificaciones que hacen, yo siempre suelo decir, las virtudes hacen posible lo imposible, ¿no? A veces la gente dice, es imposible vivir tal cosa, es imposible guardar la honestidad, la pureza, la verdad, no sé qué, la fidelidad, el matrimonio para toda la vida, es imposible. La virtud hace posible lo imposible. La virtud hace fácil lo difícil. ¿M? Porque te cualifica. Entonces te aumenta la libertad porque te da la posibilidad de realizar más plenamente el bien. Y además los vínculos, que también son parte importante de esta libertad moral, aumentan la libertad porque Aristóteles decía, nosotros no solamente podemos hacer lo que podemos por nosotros mismos, sino también lo que podemos a través de nuestros amigos. Y cualquiera de nosotros sabe que una persona con buenos vínculos familiares y de amigos seguramente puede hacer muchas más cosas que otra persona que esté totalmente aislado, ¿no? Y a veces eh, el amargo resultado del individualismo es ese aislamiento en el que viven la mayoría de las personas que en última instancia prácticamente no tienen ningún amigo sincero o muy pocos amigos sinceros a los que de verdad pudieran recurrir, ¿no? Entonces, bueno, eso implica de alguna manera como que está amputada esta dimensión de la libertad moral. Se ha quedado solo en la anterior, en la libertad psicológica, ¿no?
nos hemos liberado de muchas cosas, pero no sabemos para qué nos hemos liberado, ¿no? Entonces, eso es importante también hacérselo, sobre todo entender a los jóvenes, que son los que, bueno, la libertad siempre lo consideran como un ideal muy motivador, pero no siempre saben verla a la libertad en esa plenitud de sus dimensiones o niveles, ¿no? Cuando decimos niveles o dimensiones es lo mismo. En el título decía dimensiones y en esta placa dice niveles, pero es igual. Finalmente, la libertad social y política es la que permite que los ideales puedan vivirse. Son las condiciones sociales que facilitan y favorecen el ejercicio de la libertad. Si yo, por ejemplo, estoy en, no sé, en un país tan pobre que no hay agua, no hay luz, no hay, no sé, no hay posibilidad de comunicarse, no hay internet, no hay televisión, no hay nada, bueno, posiblemente me faltarán condiciones sociopolíticas para vivir mejor la libertad, ¿no es cierto? No voy a poder vivir. Si yo estoy en un país que es autoritario, dictatorial, donde el dictador de turno determina lo que se puede decir o pensar, y nadie puede decir o pensar algo contrario a lo que está establecido, bueno, entonces evidentemente todas las otras dimensiones de la libertad se van a ver resentidas, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos de otros países, gracias a Dios, espero que nunca tengamos que tener el ejemplo de nuestro. Pero sí, sabemos bien qué pasa cuando hay un régimen social y político de naturaleza dictatorial que hace que sea imposible que se pueda vivir, o no imposible, pero muy difícil que las otras dimensiones de la libertad se puedan vivir bien. ¿M? Entonces, esa es la cuarta dimensión, la dimensión de la libertad social y política. Muchas veces la gente cuando reclama libertad, reclama también esta última, ¿no? Y está muy bien que lo haga. Una persona tiene que decir, sí, yo quiero ser más libre y, por ejemplo, no tener que trabajar y ganar una cosa tan miserable que solo me alcanza para llegar a comer hasta fin de mes y nada más y nunca tengo posibilidad de adquirir un bien cultural o de hacer un viaje o otras cosas, ¿no? Que no son tan de primera necesidad como el alimento. Bueno, muchas veces reclamamos esta libertad social y política, pero también es importante que no se convierta en la única dimensión que nos interese de la libertad, porque, como digo, es una condición de posibilidad para que las otras, sobre todo la libertad fundamental y la libertad moral, que serían las más altas expresiones de la libertad, se puedan llegar a vivir como corresponde. Bien, paso rápido sobre este punto porque ya hemos explicado cómo la autodeterminación es fundamental en esta concepción de la persona y de la libertad, ¿no? Porque cada uno de nosotros al elegir se elige, se autodetermina, me transformo en lo que yo mismo hago. Avancemos un poquito y pasemos a esto que sí me interesa, ¿no? La libertad como fundamento de la responsabilidad. ¿M? Eh, el famoso psiquiatra austríaco Viktor Frankl decía que así como en Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos, está situada la Estatua de la Libertad, para que las cosas fueran más completas, decía él, habría que poner tal vez en San Francisco o en Los Ángeles, la costa oeste, una estatua de la responsabilidad. Porque ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Libertad, pero sin responsabilidad. Libertad y responsabilidad son necesariamente dos caras de la misma moneda. Cuando la persona es libre, cuanto más libre es, más responsable es. ¿M? Fíjense ustedes, muchas veces sucede que nosotros nos encontramos en estructuras jerárquicas de la vida social o laboral, en las cuales tenemos una cierta libertad pero no ocupamos el cargo más alto, digamos así, ¿no? Entonces, nosotros sabemos perfectamente que muchas veces eso significa tener menor libertad, porque yo estoy, pongamos, en un cargo medio, ¿no es cierto? No estoy en el puesto más alto de la organización. Eso significa tener menor libertad, pero automáticamente significa también menor responsabilidad, porque si desde arriba se tomaron ciertas decisiones, yo expresé lo que tenía que expresar y bueno, y aún así se mantuvieron esas decisiones que a mi modo de ver son erradas,
Bueno, yo ya no soy responsable, sí, todo eso se ejecutará, pero bueno, no soy yo culpable de lo que pase. Cuanto más libre, más responsable. Cuanto menos libre, menos responsable. Por eso, precisamente para eludir la responsabilidad, muchas veces se hace una opción por los determinismos. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿cierto? Porque nosotros terminamos negando la libertad para no tener que hacernos cargo responsablemente de las cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, entonces todo acto libre es imputable al sujeto que lo realiza y entonces de ahí deviene el mérito o demérito de lo realizado. Eh, el, todo acto es bueno o malo según sigue o no sigue el orden de la razón. Al mismo tiempo, si es bueno es recto o es equivocado, si es lícito o ilícito, podríamos, digamos mejor así, es lícito o ilícito, si sigue la regla de la norma, ya sea una norma de ley natural, una norma de ley positiva, etcétera. Entonces, fíjense, bueno o malo, lícito o ilícito, son todas parejas de conceptos que van correlativas. Meritorio o demeritorio significa que merece una retribución. Todo acto merece una retribución. Parece tremendo, ¿no? Que dice, nosotros que tenemos una alergia brutal, un espanto horroroso a la palabra premio y castigo. ¿M? Pero en realidad todo acto humano es meritorio o demeritorio. O sea, merece un premio o un castigo. Por supuesto que no vamos a entrar acá a decir que los actos más banales de la vida tenemos que estar, ¿no es cierto?, premiándolo, castigándolo. Y hay personas que a veces se enojan demasiado por cosas mínimas, ¿no es cierto? Por ahí alguien comete una falta menor y bueno, la persona está medio malhumorada y lo reta como si hubiera matado a alguien, más o menos, ¿no? No tenemos que caer en eso. Pero evidentemente no tenemos que perder la dimensión del mérito y el demérito. El mérito y el demérito son inherentes a la conducta humana libre y responsable. Entonces, si bien es cierto que no puede ser ustedes saben que a veces hay como mucho debate o mucha discusión sobre la meritocracia, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, acá en esto hagamos una competición libre y que gane el mejor. Y bueno, y lo que sean medio lerdo, medio rengo, medio tonto, medio que vayan cayendo en la banquina de la vida, y no nos interesan. Esa visión, así medio despiadada, ha sido denunciada muchas veces por la iglesia como contraria al evangelio y nosotros podríamos decir es contraria también a la humanidad. La humanidad tiene que ser solidaria de sus miembros más débiles. Pero también sí es importante que los méritos y los deméritos funcionen. Si uno hace el bien y hace el mal y recibe la misma recompensa, evidentemente eso produce frustración, enojo, distorsiona la conciencia moral, ¿no? Si un chico estudia todo el año y saca 10 y el otro que no estudia nada y también se saca 10 sin estudiar, entonces imagínense ustedes, el mérito y el demérito no son elementos absolutos de la vida social, pero sí son elementos importantes. Entonces yo no me puedo solo manejar también por el mérito o el demérito, ¿no es cierto? Capaz que ese hombrecito que está ahí medio tirado en un barrio pobre, no merece, entre comillas, no se lo merece porque ha sido siempre un vago, un tomador, una persona que no ha trabajado, que no, o sea, no ha aprovechado la oportunidad de estudiar, etcétera, etcétera. Capaz que uno ve si no se lo merece. Bueno, ahí no apliquemos tanto la cuestión del mérito, porque la persona siempre puede ser promovida y siempre se puede dar una oportunidad. Pero no sé si me entienden bien. El mérito y Sí, el mérito son categorías importantes. No son categorías absolutas. O sea, no todo tiene que medirse por se lo merece o no se lo merece. Porque si no, nosotros deberíamos decir, no sé, ese no se merece que le den nada. Cuando en realidad incluso humanamente, mucho más evangélicamente, todo ser humano se merece una oportunidad. Pero quiero decir, el mérito y el demérito son importantes. Entonces, uno debe tomar en cuenta la responsabilidad que tiene sobre sus acciones.
y asumir las consecuencias que las acciones tienen, ¿no? Muchas veces uno dice, me está como castigando, usted no me comprende. A veces uno tiene que hacer entender a las personas, esto es sencillamente una consecuencia de lo que usted ha elegido, ¿no? Tal vez cuando lo eligió no lo pensó mucho, tal vez cuando lo eligió no tenía plena conciencia, pero las cosas tienen consecuencias. Yo creo que esa básica conciencia de lo que son las consecuencias de la propia libertad es fundamental para una autocomprensión mejor y para también trabajar con la propia libertad de una manera más adecuada. No vamos a desarrollar esto que tampoco no es tan esencial y esto otro que es una distinción entre dos tipos de libertad, tampoco es necesario que la veamos ahora, igual quedan dentro de la presentación para que ustedes la puedan ver cuando quieran. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta jornada y vamos a tener, a ver si tengo un instante para poder compartir de nuevo acá la página, ¿no es cierto? Tenemos esto que ya lo voy a poner visible, me parece que ya estaba visible, la presentación. Y el trabajo es un comentario de un par de textos muy interesantes que ustedes lo van a encontrar en el texto base de ética, las páginas que están ahí indicadas. Y bueno, creo que eso les va a servir como un buen complemento para todo esto que hemos visto ahora. Muy bien, entonces llegamos hasta aquí. Cualquier consultita, nos vemos, Silvana. Cualquier consultita ya la hacemos a través del mail o de los canales de contacto. Yo también ya me voy yendo para llegar a mi otra actividad. Bueno, Muchas gracias. Buenas tardes. hasta Gracias a luego, usted, padre. padre. Hasta luego.